Buenas tardes, estimado público. En primer lugar, traerle el saludo muy cordial del doctor Uber Ezequiel Rodríguez Nomura, rector de la Universidad Señor de Zipán, y del magíster Daniel Cabrera Leonardini, decano de la Facultad de Derecho y de Humanidades. En esta oportunidad vamos a brindarles una exposición o una charla referida al derecho laboral. El derecho laboral contemplado en esta oportunidad al decreto legislativo 1153. Este decreto legislativo 1153, que apareció en septiembre del año 2013, establece un nuevo aspecto remunerativo para el personal asistencial del sector salud. Y lo que pretendemos es que se establezca una modificatoria de este decreto legislativo 1153 que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del sector salud. Para ello, esta exposición va a estar a cargo de Gerardo Aníbal Celis Barranzuela y de mi compañero Carlos Eduardo Cervera Pineda. Bien, continuamos. Vamos a ver cuál es el problema en sí. Este tema ha sido elegido debido a que se están vulnerando diferentes derechos constitucionales contra un grupo de trabajadores asistenciales que laboran en el sector salud, pero específicamente o puntualmente los trabajadores técnicos y auxiliares asistenciales que trabajan en las sedes de las direcciones regionales de salud y laboratorios referenciales. Aquí hay que diferenciar de que estos trabajadores no laboran en establecimientos de salud, laboran en las sedes regionales de salud y en los laboratorios referenciales, haciendo actividades de salud pública o salud colectiva, no haciendo actividades de salud individual. Este decreto legislativo se emitió en septiembre del 2013 y está originando una marginación, una discriminación y no tener un trato igualitario con los demás trabajadores de su mismo nivel, de su mismo grupo ocupacional, de su mismo rasgo que trabajan en los establecimientos de salud. Esto quiere decir de que un trabajador, un técnico de enfermería que trabaja en un establecimiento de salud gana 1,000 soles más que un trabajador técnico de enfermería que trabaja en la sede regional de las direcciones regionales de salud. Esa diferenciación hoy la vamos a sustentar y vamos a proponer algunas alternativas de solución. La presente charla, como les comentaba, trata sobre la vulneración de los derechos constitucionales hacia o con los trabajadores técnicos y auxiliares asistenciales que laboran en las sedes de las direcciones regionales de salud y los laboratorios referenciales, que realizan actividades netamente de salud pública, las cuales están enmarcadas en el decreto legislativo 1153 y contempladas en el artículo 5.1 de la norma supra, quiere decir de la norma arriba mencionada. Sin embargo, este importante grupo de trabajadores asistenciales no han sido incluidos en los alcances de este cuerpo normativo. Ahí ha habido una omisión, mire, desde el año 2013 ha habido una omisión para la entrega de algún tipo de bono o incentivo a los técnicos y auxiliares asistenciales que laboran en las sedes regionales. En tanto que los técnicos y auxiliares asistenciales que laboran en los establecimientos de salud, a ellos sí les han entregado uno y varios bonos. Entonces, ese es el motivo de esta charla. Igualmente, los profesionales de la salud, cuando salió el decreto legislativo 1153, tenían el mismo problema. No los habían considerado a los profesionales de la salud que trabajan en la sede regional, no los habían considerado también. Pero para ellos se emitió una ley, que es la 30529, donde le incorporan el bono de salud pública al profesional de la salud. Pero siguen marginando, siguen discriminando al personal técnico y auxiliar asistencial que labora juntamente con estos profesionales que ya les incorporaron el bono de salud pública. De tal manera que de todos los trabajadores de salud, los únicos que no ganan ningún tipo de beneficio o de bono son los trabajadores técnicos y auxiliares asistenciales que trabajan en las sedes regionales. El resto de trabajadores asistenciales, todos ganan 1, 2 o 3 tipos de bonos. Entonces, eso es algo que tiene que corregirse.
Para ello es necesario conocer algunos conceptos básicos, ¿no? Y estos conceptos básicos están dentro del decreto legislativo 1153. Por ejemplo, ¿a qué le llaman personal de salud? El personal de salud está comprendido de dos partes, el profesional de la salud y el personal de la salud técnico y auxiliar asistencial de la salud. Entonces, ¿a quiénes se consideran profesionales de la salud? A que ocupa un puesto, dice, vinculado a la salud individual o salud pública en las áreas comprendidas en el ámbito del decreto legislativo. Entonces, aquí el profesional de salud trabaja en la parte administrativa, en la parte de investigación, que es la salud pública, y el otro es la salud individual. La salud individual es la que el médico atiende directamente al paciente. O sea, hay dos tipos de profesionales, los que hacen salud pública y salud individual. Luego tenemos el personal de la salud, técnico y auxiliar asistencial de la salud. Aquí están comprendidos en la ley de la 28561, que es la ley que regula el trabajo de los técnicos y auxiliares asistenciales de la salud, precisada mediante un decreto supremo, el 012, y que indica que son los servicios que se prestan las entidades comprendidas en el numeral 3.1 del artículo 3 de la presente norma, que desarrolla funciones en los servicios de enfermería, obstetricia, laboratorio, rayos X, medicina física y rehabilitación, nutrición y odontología, y otras actividades de salud individual o salud pública. Esta parte final que dice otras actividades vinculadas a la salud individual o salud pública es un elemento importante para el tema que vamos a seguir desarrollando. Luego tenemos el otro concepto, que son servicios de salud pública. Y los servicios de salud pública, como dice acá, son los servicios dirigidos a la protección de la salud a nivel poblacional, de carácter asistencial, administrativa, de investigación o de producción. Estas tres áreas, asistencial, administrativa, investigación o de producción, son actividades que se realizan solamente en la parte de la sede regional, no se realizan en la parte de los establecimientos de salud. ¿Y qué comprende? ¿Qué funciones comprende? Comprende las funciones esenciales de análisis de la situación de salud, vigilancia de la salud pública, investigación y control de riesgos y daños de salud pública, promoción de la salud, participación de los ciudadanos en salud, desarrollo de política, planificación y gestión en materia de salud pública. También considera regulación y fiscalización en materia de salud pública, evaluación y promoción del acceso equitativo a servicios de salud, desarrollo de recursos humanos y también lo que es capacitación en salud pública, así como garantía y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud individuales y colectivos. Asimismo, investigación en salud pública y reducción del impacto de las emergencias y desastres en salud. Entonces aquí estamos diferenciando lo que es la salud pública. Luego tenemos en el desarrollo del tema, que lo va a tener a cargo mi compañero, Carlos Cervera, a la cual le doy el pase. Adelante, Carlos. Gracias, Gerardo. Bueno, continuando con lo que es el decreto legislativo 1153, tenemos primero el objeto de este decreto, ¿no? Que es regular la política integral de las compensaciones y entregas económicas del personal de la salud. La finalidad del presente decreto es para que el Estado alcance mayores niveles de equidad, eficacia y eficiencia y preste efectivamente servicios de calidad en materia de salud al ciudadano, a través de una política integral de compensaciones y entregas económicas que promueva el desarrollo del personal de la salud al servicio del Estado. Su ámbito de aplicación se encuentra bajo los alcances de la presente norma. El personal de salud, compuesto por los profesionales de la salud y personal técnico auxiliar asistencial de la salud, así como del Ministerio de Defensa, Ministerio Público, Ministerio del Interior y de Educación. Los principios que rigen el presente decreto, ¿no?, es la legalidad y especialidad normativa. Equidad. Equidad al trabajo desempeñado en puestos y condiciones similares, que le corresponde similar compensación económica, pero al trabajo desempeñado en puestos similares, pero en condiciones diferentes de exigencia, responsabilidad o complejidad. Le corresponde diferente compensación económica. También tenemos eficiencia
eficacia y eficiencia, consistencia interna y provisión presupuestaria. Dentro de las compensaciones y entregas económicas, el presente decreto tiene por objeto regular la compensación y entrega económica. Para ello tenemos que saber lo siguiente, que la compensación es el conjunto de ingresos que la entidad destina al personal de la salud, a que se refiere la presente norma, para retribuir de modo general la prestación de sus servicios a la entidad de acuerdo al puesto que ocupa. Está conformada por la compensación económica y no económica. Ahora, la entrega económica es el conjunto de ingresos dinerarios destinados a cubrir aspectos específicos. Se asigna al puesto o a la persona debido a situaciones excepcionales y particulares relacionadas con el desempeño o situaciones especiales del personal de la salud, en el desarrollo de la relación contractual del Estado con el personal de la salud. Se paga conjuntamente con la compensación económica en cuanto corresponda. La estructura de la compensación económica del personal de la salud dice que la compensación económica que se otorga al personal de la salud es anual y está compuesta de la valorización que solo comprende valorización principal y valorización ajustada. Lo que es la valorización principal es el ingreso económico, como concepto único que se otorga mensualmente y con carácter permanente. La valoración ajustada es otorgada al puesto que sea ocupado por personal de la salud en razón de la entidad a través de las siguientes modificaciones que son excluyentes entre sí. La valoración ajustada tiene por bonificación por puesto de responsabilidad jefatural de departamentos o servicios. Bonificación por puesto de responsabilidad jefatural en establecimientos de salud 1.3, 1.4, microredes o redes. Bonificación por puesto especializado o de dedicación exclusiva en servicios de salud. Se asigna al puesto especializado o de dedicación exclusiva vinculado al servicio de salud pública, ocupado por un profesional de la salud, y bonificación por puesto específico. Ahora, con Ley 3529, incorpora la bonificación por puesto en servicios de salud al Decreto Legislativo 1153 y dicta otras disposiciones. Se incorpora el literal E en el numeral 8.2 del artículo 8 del Decreto Legislativo con el siguiente texto. Valoración ajustada. E. Bonificación por puesto en servicio de salud pública. Se asigna el puesto ocupado por un profesional de la salud en las entidades comprendidas en el numeral 3.1 del artículo 3 del presente decreto legislativo y que únicamente realiza funciones esenciales en los servicios de salud pública descritas en el numeral 5.1 del artículo 5 de la presente norma. La bonificación se diferencia de acuerdo al puesto asignado y no es aplicable a los profesionales de la salud que perciban la bonificación prevista en el literal C del presente numeral. Para la asignación al puesto se debe cumplir con un perfil previamente determinado por el Ministerio de Salud. En caso se produzca el cese en el puesto o en el traslado del profesional de la salud a un puesto distinto. Se dejará de percibir la referida bonificación debiendo adecuarse a los beneficios que le pudiera corresponder al puesto destinado. Ahora, con Ley 3273, es la ley que modifica el Decreto Legislativo 1153, incorporando el literal F en el numeral 8.3 del artículo 8. Este decreto que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de salud del Estado con el texto siguiente. Atención específica de soporte. Dice que es la entrega económica que se asigna al puesto vinculado a realizar, apoyar y cumplir con actividades y tareas en los servicios de salud, referidas a los procesos de promoción, prevención y recuperación y rehabilitación de salud del individuo, familia y comunidad. Es ocupado por un puesto personal de la salud técnico o auxiliar asistencial de salud en los establecimientos de salud del 1, 2 y 3 del nivel de atención del Ministerio de Salud. Sus organismos o gobiernos regionales o el establecimiento que haga sus veces en las otras entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del presente decreto legislativo. Ahora, también implica lo que es
valorización priorizada, que se asigna al puesto de acuerdo a las instituciones o de acuerdo a situaciones excepcionales y particulares, relacionadas con el desempeño en el puesto por periodos mayores a un mes. Entre ellos tenemos, es en zona alejada o de frontera, tenemos en zona de emergencia, atención primaria de salud, también tenemos atención especializada y servicios críticos. Eso es todo lo que es los aspectos técnicos. No, ahora le paso a mi compañero Gerardo para que continúe con la exposición. Gerardo, adelante. Gracias, Carlos. Como muy bien lo ha explicado mi compañero Carlos, aquí hay un tema de vulneración de algunos derechos constitucionales. Y ya Carlos decía en el tema, con el decreto legislativo 1153, se modificó la parte remunerativa del personal asistencial, indicándolo solamente en lo que es la valoración principal y la valoración ajustada. En lo que respecta a la valoración ajustada, realmente se han vulnerado varios derechos y derechos constitucionales, como lo señalado en el artículo 26 de la Constitución Política, en lo que contempla que en la relación laboral se deben respetar los siguientes principios: igualdad de oportunidades sin discriminación. El tema está de que a este grupo profesional, porque hay algunos profesionales, este grupo de profesionales técnicos que laboran en las sedes regionales, realmente no se les está tratando con una igualdad conforme lo hacen con los demás trabajadores que trabajan en los establecimientos de salud. Y teniendo el mismo cargo, teniendo el mismo nivel, pero la remuneración es diferente. Ya les decía yo de que un técnico de laboratorio que trabaja en un laboratorio referencial que es de la sede regional, gana, por ejemplo, 2,000 soles. Y un técnico de laboratorio que hace las mismas funciones en un establecimiento de salud, gana 3,000 soles. Entonces, no hay igualdad. Y por lo tanto, a este grupo de técnicos y auxiliares asistenciales que hacen salud pública y que trabajan en las sedes regionales, realmente se está discriminando, ¿no? Y no considero que a estas alturas del camino, con toda la tecnología, con todos los avances, exista todavía discriminación para un grupo de profesionales en los cuales el Estado no los ampara. Entonces, eso hay que corregirlo. Otro derecho vulnerado es el carácter irrenunciable que tiene toda persona a los derechos reconocidos por la Constitución y por la ley. Nosotros, los derechos del trabajador son irrenunciables. No podemos nosotros renunciar a este derecho que nos consideren y que nos corresponde por ley, pero que por una omisión o por una mala redacción de algún decreto legislativo se vean afectados una gran cantidad de trabajadores asistenciales a nivel nacional. Luego también hay un derecho vulnerado o un principio que establece que si hay una duda entre las normas legales, la interpretación favorable debe ser hacia el trabajador, ¿no? Porque es el que realmente a quien debe proteger el Estado, ¿no? Es una norma que en palabras latinas es indubio pro operario, o sea, a favor del trabajador. Luego tenemos otro derecho vulnerado, es el derecho a la igualdad de oportunidades sin discriminación en el ámbito de las relaciones laborales. El Tribunal de Constitución ya en una sentencia recaída en un expediente 008 del año 2005, ha señalado en su fundamento 22 que el principio constitucional de igualdad de trato en el ámbito laboral hace referencia a la no discriminación en materia laboral. Pero en realidad lo que se está haciendo es una discriminación y una marginación a este grupo profesional que debería de corregirse. En puridad, plantea la plasmación de una isonomía en el trato previsto implícitamente en el inciso 2 del artículo 2 que ya le comentaba más antes de la Constitución, la misma que hace referencia a la igualdad ante la ley. Realmente no hay una igualdad ante la ley en este grupo de trabajadores, porque hay una diferencia marcada de un promedio de 1,000 soles en su ingreso mensual, teniendo el mismo cargo, haciendo la misma función, teniendo el mismo nivel. Y asimismo,
en el fundamento 23 refiere que la regla de no discriminación en materia laboral asegura en lo relativo a los derechos laborales, la igualdad de oportunidades de acceso, la igualdad de oportunidades en estricto igualdad de trato, obliga que la conducta ya sea del Estado o de particulares en relación a las actividades laborales no genere ninguna diferenciación no razonable y por ende arbitraria. Entonces lo que se está asumiendo, y muchos de los trabajadores que me han hecho llegar algunas consultas, toman esta actitud como algo arbitrario, y cuando son algo arbitrarios en el aspecto laboral, es algo que no se puede concebir, ¿no? Y esta diferenciación no debe ser establecida. No es razonable que un mismo trabajador, teniendo el mismo cargo y habiendo realizado los mismos años de estudios, porque la mayoría de estos trabajadores han realizado estudios profesionales técnicos, y teniendo el mismo estudio, el mismo nivel, el mismo cargo, las diferencias en el haber son diferentes. Otro derecho vulnerado está contemplado en la cuarta disposición final y transitoria en la Constitución, que establece que las normas relativas a los derechos y a la libertad que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados de acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. Y sobre esto hay un grupo de trabajadores que ya han establecido algunas demandas judiciales, inclusive están dispuestos a llevarlos a la Comisión Universal de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque este es un derecho que sí o sí tiene que restablecerse. Además, sobre particular, en el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 1 y 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 3 del Protocolo de San Salvador y los artículos 1 y 3 del Convenio número 11 de la Organización Internacional de Trabajo relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, todos ellos ratificados por el Perú, que constituyen parámetros de interpretación constitucional, proscriben cualquier trato discriminatorio. Entonces, aquí realmente hay abundante literatura, jurisprudencia, para que este trato discriminatorio jamás debía darse, ¿no? Y especialmente con trabajadores de salud que hoy en día, por estos efectos de la pandemia, siempre están en primera línea de batalla. Así también está la sentencia número 1944, donde señala en su fundamento 3 que el principio de primacía de realidad significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye en el documento, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. ¿Qué pasa acá? Lo que está pasando es que, como ha habido una omisión en la inclusión del personal técnico y auxiliar asistencial para la dación del bono de salud pública, pero lo que en realidad hacen, y está reflejado en los documentos, hacen actividades de salud pública. Entonces, vía documentaria, se puede demostrar que los trabajadores técnicos y auxiliares asistenciales de las sedes regionales hacen actividades de salud pública. En la práctica lo hacen, aunque en el papel no los han incorporado. Entonces, este principio de primacía de realidad también podría ser utilizado para que a este personal los incluyan y sobre todo les empiecen a pagar sus beneficios contemplados en este bono de salud pública, que solamente está acogiendo al personal profesional. Luego tenemos algunos otros principios, como por ejemplo, interpretación más favorable al trabajador en caso de dudas sobre el significado de una norma, la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador nacidos de normas imperativas, igualdad ante la ley, de trato y de oportunidades en el empleo. Está proscrita toda clase de discriminación directa o indirecta. La primacía de la realidad que ya les había mencionado. Bien, tenemos unas conclusiones. Por ejemplo, tenemos la conclusión que a nivel general se han dado 11 beneficios a los trabajadores asistenciales en la implementación de la reforma del sector de salud. Pero lo curioso es que en ninguno de estos 11 lo está percibiendo el personal técnico y auxiliar asistencial que labora en la sede de las direcciones regionales de salud y laboratorios referenciales. Lo cual
se puede concluir que hay una marcada discriminación, marginación y trato desigual a este importante grupo de trabajadores asistenciales. Otra conclusión es el incumplimiento de los principios laborales, del derecho a la igualdad de oportunidades sin discriminación. Y por último está que debería darse una interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma, el famoso indubio pro operario. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que a través de un proyecto de ley se puede incorporar un nuevo numeral, el numeral G, al decreto legislativo, mediante un tenor siguiente que se puede ajustar, ¿no? Esto va a la valorización ajustada. Recuerden que antes habíamos hablado de la principal y la ajustada. En la principal no se puede tocar porque ese es el sueldo que viene ya permanentemente, pero la ajustada sí es modificable. Entonces la idea es que a través de un proyecto de ley se incorpore el artículo G que diga bonificación por puesto de salud pública para el personal técnico y auxiliar asistencial de la salud, que se asigna al puesto ocupado por un personal técnico o auxiliar asistencial de la salud en las entidades comprendidas en el numeral 3.1 del artículo 3 del decreto legislativo 1153 y que únicamente realizan funciones de apoyo asignadas por el profesional de la salud que ejecuta funciones asistenciales en los servicios de salud. Y algunos ya han realizado una demanda contenciosa administrativa, teniendo como fundamento esencial el principio de supremacía de la realidad y la igualdad del derecho laboral. En conclusión, yo creo que tarde o temprano el gobierno, el Estado, tiene que corregir esta omisión que se ha evidenciado cuando se emitió el decreto legislativo 1153 y la ley 30529, que reincorporó el bono de salud pública solo para el profesional, olvidándose del técnico y auxiliar asistencial que trabaja en las sedes regionales. Bien, esta era la parte, no sé si, Carlos, ¿querías agregar algo? Sí, Gerardo. Quería hacerte una pregunta con relación a todo esto y también para yo absolverme esa duda, ¿no? Porque mira, por ejemplo, en el hospital de Arequipa, en el Honorio Delgado, Ya. últimamente se ha visto que el presidente ha visitado dicho nosocomio, ¿no? Y ahora han ampliado, digamos, como 200 camas. Pero esas camas no tienen personal técnico o personal adecuado para que las puedan ser atendidas. ¿Crees tú que se deba, digamos, a falta de estos bonos que no les pagan a estos señores o a estos profesionales de la salud? Bueno, en realidad el problema es mayor ahí. ¿Por qué? Porque no solamente en Arequipa, sino en muchos departamentos existe esta situación de construir hospitales, pero lo que está faltando es el recurso humano, equipamiento, medicamentos. También sucede en Piura. En Piura también tenemos hospitales que se han construido con el déficit de estos equipos de recursos humanos. Y más aún, hay personal de la salud activo, nombrado y algunos otros contratados que no les están pagando sus derechos laborales. Y uno de esos laborales que no le están pagando, por ejemplo, son los bonos. Y a otros no les están pagando la ampliación horaria, que el Estado también lo dictaminó por efecto de la pandemia del COVID para poder atender y alargar las horas de atención al público. Pero vemos por la televisión que muchos gremios médicos, de enfermera, personal asistencial, se está plegando a algún tipo de reclamos sindicales, ¿no? Por efecto de este problema del no pago de los derechos laborales a los trabajadores. Muy bien, entonces con esto estamos dando por terminada esta charla. Esperemos sea de utilidad para la población y de mi parte y de parte de Carlos Eduardo Cervera Pineda, le damos muchas gracias y nos estaremos viendo en una próxima charla jurídica. Muchas gracias. Gracias a todos.